el, el ciclo de determinación del derecho penal tal y como está configurado en, en el ordenamiento jurídico y en el sistema penal de la República Dominicana. Ustedes saben que el núcleo central, y para ello tenemos dos invitados especiales de primera línea. Tenemos el magistrado Luis Porfirio Sánchez Pimentel, que es procurador de la Corte Constitucionalista, y también tenemos con nosotros el profesor Robert Vargas, constitucionalista también, y que es un experto en materia de derechos fundamentales de los condenados. Entonces les decía que en el proceso, les decía que, déjenme iniciar la grabación antes de, para que no se pierda ningún dato que se otorgue. Estamos grabando, ya sí estamos grabando bien. Le damos la bienvenida a Efren, que se está acabando de integrar, y poco a poco se van a terminar de integrar todos los demás luego de este tema de la lluvia. Le decía que en la configuración del ordenamiento jurídico dominicano y en el contexto del sistema de justicia penal específicamente, ustedes saben que el núcleo central del derecho penal, y eso es bueno decirlo porque a veces lo perdemos de vista, el núcleo central del derecho penal en cualquier país es la pena. Es decir, es la necesidad de imponer pena a cargo del Estado la que genera a su vez la obligación de tener que crear un derecho penal que regule la imposición de pena. Si a usted le pregunta, si a usted le pregunta a alguien cuál es el núcleo central del derecho penal en cualquier país, la respuesta que usted debe dar es, bueno, es la pena, porque el derecho penal existe porque la imposición de pena no puede ser medalaganaria, no puede ser autoritaria, no puede ser antojadiza, no puede ser la pena que se le antoje al que tiene en un momento dado la necesidad de sancionar a alguien, sino que esa necesidad de imponer pena que se da en todas las sociedades, entonces a su vez genera como imperativo categórico la necesidad de tener que crear un derecho penal basado en reglas preestablecidas, basada en principios y valores que vayan en armonía con las expectativas de la sociedad. Entonces, evidentemente que el núcleo central del derecho penal es la pena. Eso tiene que quedar claramente establecido. Y en sus diferentes modalidades, es decir, en las diferentes modalidades en que se manifiesta la consecuencia jurídica del delito. A veces la pena es una multa, a veces la pena es un encierro en el domicilio del condenado, a veces la pena es económica, por ejemplo, expresada en salarios mínimos, a veces la pena es privación de libertad, en otros países a veces la pena es la muerte, o sea, la desaparición física del individuo condenado. Eso también se aplica por diferentes modalidades. A veces la pena es la prisión perpetua. Es decir, que el núcleo central del derecho penal en todos los tiempos, en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, es la pena. Entonces, a partir del Código Procesal Penal, que se aprobó en 2002 y el 27 de septiembre del año 2004, se instauró un catálogo de determinación de la pena, claramente regulado por el debido proceso. Entonces, los autores llaman a eso la determinación abstracta, que es la determinación abstracta, que es la que se establece en la ley, que dice, mira, por tal delito le cabe al que lo comete tal pena. A eso le llaman la determinación abstracta o formal. Luego viene la determinación concreta, que es cuando en un caso específico un juez decide condenar al imputado y entonces ese juez dice,
usted por el hecho que cometió va a pagar en la cárcel de Rafey 20 años, 10 años, 5 años, 2 años, lo que sea. A eso le llaman la determinación concreta de la pena. Pero además existe otro nivel de determinación, que es, una cosa es lo que determina el tribunal y otra es las condiciones bajo las cuales, las condiciones materiales bajo las cuales tú vas a cumplir esa pena. Y entonces a esa le llaman la determinación ejecutiva, que es la que se da en la cárcel, en el penal, en el penitenciario. Entonces, para ello, para garantizar la, eh, la determinación ejecutiva de la pena en el sistema penitenciario se dé en base al Estado de Derecho, sin violaciones a los derechos fundamentales de los condenados, el, el nuevo Código Procesal Penal, que era nuevo para el año 2002, 2004, pero que ya no está nuevo porque estamos en 2025, el nuevo código estableció una jurisdicción que antes no existía en la República Dominicana, que era la jurisdicción de ejecución de la pena. O sea, se creó una jurisdicción, un juez que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con la ejecución de una pena. Es decir, para que la pena se ejecute durante el tiempo que determinó el tribunal, para que la pena se ejecute bajo las condiciones de garantía de los derechos de del condenado, sin que la pena se ejecute en condiciones que contravengan el derecho internacional y el catálogo de derechos fundamentales de lo que son titulares todos los reclusos. Le llaman reglas mínimas para la ejecución de las penas de las Naciones Unidas. Entonces, como anteriormente esa labor la cumplía básicamente en los centros penitenciarios de forma administrativa en la cárcel, imagínese usted, eh, eran agentes policiales, eran funcionarios de la Policía Nacional, no habían, anteriormente no había un personal especializado en manejo de personal de internos, de condenados, sino que era la seguridad pública normal la que se encargaba de custodiar a los presos y de garantizar que no se escaparan y de mantenerlo ahí hasta que se cumpliera su condena o que un tribunal en algún momento dispusiera su libertad. Ya no, ya en estos tiempos existe no solamente un sistema penitenciario operando de manera más o menos formal, con personal especializado, con criterios, con objetivos, con principios, sino que existe una jurisdicción que vigila a esa, que vigila las actuaciones y el desenvolvimiento cotidiano que se da en las cárceles de la República Dominicana, a tal punto que esa jurisdicción que se llama el juez de la ejecución de la pena es la que tiene a su cargo que toda, toda la vida penitenciaria se lleve a cabo de acuerdo al derecho, de acuerdo al derecho. Entonces, ese es un paso de avance importantísimo. Yo recuerdo que antes de que existiera el juez de la ejecución de la pena, el único incidente, el único incidente de ejecución penal, bueno, existían dos, pero el único que se utilizaba con frecuencia, el único incidente de ejecución penal era el de la libertad condicional. Era el único incidente de ejecución que existía en aquella época, la libertad condicional, y no estaba a cargo de un juez de la ejecución, sino que estaba a cargo de la Corte de Apelación de cada departamento judicial. Correcto, básicamente. Y si un condenado cumplía la mitad de la pena, entonces empezaba a solicitar su libertad condicional a la Corte de Apelación, pero esa era una solicitud
administrativa, porque no había debate para discutir si procedía o no procedía la libertad, sino que la Corte de manera administrativa determinaba si procedía o no, lo que significaba que el otorgamiento de la libertad condicional en aquella época tenía un carácter evidentemente discrecional a través del tribunal, de los tribunales ordinarios. En este caso, la Corte de Apelación era el, era el escenario básico donde se solicitaba ese incidente. Existía otro incidente que se llamaba el perdón condicional de la pena, que lo aprobó se aprobó en la administración del doctor Salvador Jorge Blanco para aquellos individuos que tenían menos de 2 años de, de pena, que estaban cumpliendo penas menores de 2 años o menos. ¿Por qué? Porque la libertad condicional es para condenados que cumplen 2 años o más. Entonces, para los que estaban condenados a menos de 2 años, el doctor Salvador Jorge Blanco aprobó una ley, la ley sobre el perdón condicional, que permitía que se le pudiera perdonar a un individuo que solicitaba ese perdón. Pero en la práctica, esa ley, esa institución del derecho de ejecución penal no prosperó, no tuvo incidencia práctica, porque en las penas de menos de 2 años, generalmente ya para esa época ya no se cumplían, sino que lo que pasaba era que los tribunales al que era procesado por un delito correccional le daban una fianza, porque la fianza era obligatoria, una libertad condicional bajo fianza, porque la fianza era obligatoria. Y como desde que el individuo salía en libertad provisional bajo fianza por un delito correccional que no llegaba a 2 años, entonces difícilmente se conocía el fondo de ese caso en los tribunales. Y entonces lo que hacía es que ese expediente se archivaba ahí y terminaba no conociéndose nunca el proceso, salvo en algunos tipos de delitos donde la conclusión del proceso tenía importancia económica, como era el caso de del delito de tránsito, es decir, los delitos de violación a la ley de tránsito, donde las demandas en daños y perjuicios como consecuencia de los accidentes instaban a la parte o motivaban a la parte a tener que buscar una indemnización, y como tal, entonces ellos llevaban el caso hasta el fondo para lograr sentencias que pudieran ser ejecutadas desde el punto de vista pecuniario. Así funcionaba el sistema anterior. Sin embargo, con el nuevo Código Penal, Procesal Penal, se instauró una jurisdicción especializada en ejecución de pena, que fue establecida a partir del Código Procesal Penal y que se puso en vigencia en lo inmediato. Una vez que entró en vigencia el código, se instaló esa jurisdicción. Y a partir de las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal y del reglamento de aplicación de la ejecución, hay un reglamento orgánico muy bueno, que es el reglamento de ejecución penal, que deriva directamente del código y de las reglas mínimas de las Naciones Unidas, que a partir del cual se hizo posible la aplicación y la implementación de la jurisdicción de ejecución de la pena. Entonces, desde ese entonces ya tenemos un juez de la ejecución que no ha sido valorado ni visualizado en toda su extensión, ni se ha podido constatar, ni se ha podido percibir la importancia que tiene el juez de la ejecución en el ordenamiento jurídico y en el sistema de justicia penal de la República Dominicana. Yo le voy a mencionar
algunas de las competencias que tiene el juez de la ejecución para que ustedes se den cuenta la cantidad de funciones que la ley le atribuye a ese juez en cuanto a los diferentes aspectos que están vinculados con el cumplimiento de la pena privativa de libertad, fundamentalmente. Por ejemplo, dice el artículo 6 del reglamento 30-2025, porque déjenme decirle algo, que el reglamento 296 que regía desde hacía mucho tiempo fue actualizado en junio de este año, del 2025, por la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene la potestad reglamentaria en lo que tiene que ver con la aplicación de una ley orgánica. Y no duden ustedes, o sin duda, que ese reglamento tendrá que ser de nuevo revisado y adecuado ya cuando entre en vigencia el nuevo Código Penal por los impactos que ese código tiene en la ejecución penal. Pero tal y cual está establecido ahora el reglamento, yo quisiera mencionarle algunas de las competencias que tiene el juez de la ejecución de la pena para que ustedes vean que no se trata bajo ninguna circunstancia de una jurisdicción de bajo perfil. Podrá ser de bajo perfil si el sistema así lo quiere. Pero en cuanto a las competencias reales del juez de la ejecución, evidentemente que se trata de una jurisdicción de alto perfil en materia de protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, una de las competencias del juez de la ejecución es garantizar a la persona condenada el goce de los derechos humanos fundamentales. Es decir, si a un preso lo torturan en la cárcel, eso es competencia del juez de la ejecución regular eso. Si a los condenados se les da mala alimentación, es competencia del juez de la ejecución regular eso. Si a un condenado no se le lleva al médico a tiempo, no se le da atención de salud a tiempo, alegando que no hay transporte, esas son las cosas que se presentan, o que hay un calendario de llevar los presos al médico y que no importa que se esté muriendo uno, hay que esperar hasta que llegue ese día. Eso es competencia del juez de la ejecución. Es decir, el juez de la ejecución vela porque los derechos humanos sean totalmente respetados al interior de los penales y que puede, en tal virtud, el juez de la ejecución actuar, óyeme, actuar de oficio, puede actuar, no tiene que nadie llevarle un incidente y decirle, mire, aquí estoy yo reclamando tal o cual derecho que se me ha violado en el penal como condenado, sino que el juez de la ejecución tiene que ser diligente, vigilar el funcionamiento de los penales, percatarse de distorsiones que se estén cometiendo en el marco de la ejecución de las penas que se cierne sobre diferentes condenados y hacer recomendaciones, generar directrices y procurar la subsanación de cualquier situación que vaya en deterioro de los derechos de los condenados. Imagínese usted el trabajo que tiene el juez de la ejecución si esas competencias se cumplieran con la debida diligencia. Yo tengo, por ejemplo, muy buena impresión del magistrado Rubén Uceta en cuanto a ese aspecto. Yo recuerdo que cuando yo era director de la defensa pública aquí en Santiago, nos juntábamos muchas veces allá en el centro Rafael Hombres y Rafael Mujeres, él haciendo inspecciones, vigilando. Él conocía, yo creo que ya no está en la jurisdicción, pero él conocía a los presos, a la mayoría por su nombre, los condenados, y hablaba con ellos. Era un hombre muy aplicado en ese asunto. Otra competencia del juez de la ejecución es controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia, una vez que dicta una sentencia condenatoria o ratificando una condena o desestimando un recurso de casación, puesto un condenado, inmediatamente la Suprema Corte de Justicia tiene un canal directo y manda esa sentencia directamente al juez de la ejecución correspondiente.
para que el juez de la ejecución, una vez la reciba, inmediatamente proceda a tramitar lo que tiene que ver una resolución de cómputo, lo que se llama el cómputo de la pena. Es el juez de la ejecución que dice, mire, esta pena se inicia, su cumplimiento inicia en tal fecha y termina en tal fecha exactamente. Así comienza el juez de la ejecución a controlar la ejecución de la pena, correcto, a controlar la ejecución de la pena. Y a partir del cómputo, se generan una serie de obligaciones a cargo del juez de la ejecución y de derechos a favor del condenado que todos deben ser sometidos a la consideración del juez de la ejecución. Otra competencia del juez de la ejecución, y estamos haciendo esta introducción porque yo estoy seguro que hay mucha gente que no tiene los niveles de actualización para comprender cuán importante es esa jurisdicción de acuerdo a la competencia que le otorga la ley. Por ejemplo, el juez de la ejecución tiene que resolver jurisdiccionalmente las cuestiones que se susciten durante la ejecución. Es decir, los presos nada más, los condenados no solamente solicitan al juez de la ejecución la libertad condicional cuando cumplen la mitad de la pena o que se le aplique la condición de medio libre cuando cumplen ya una porción determinada de la pena. No. Un condenado puede apoderar al juez de la ejecución si él pide que se le lleve a un médico y no se le lleva. Si él pide que lo trasladen por cualquier razón de un penal hacia otro penal y no se le traslada. Si él solicita o si él requiere que sus condiciones de habitar dentro del penal se le mejoren, el juez de la ejecución es competente para eso. Si él solicita que se le administren de manera regular unos medicamentos que deben ser tomados por él porque sufra de una enfermedad crónica y que necesite estar asistido, el juez de la ejecución tiene competencia para eso. Si él solicita que se le cambie un régimen de alimentación debido a su condición de salud, el juez de la ejecución tiene que dictar una resolución, conocer y dictar una resolución en el sentido que corresponda de acuerdo a la ley y de acuerdo con las disposiciones contenidas en los tratados internacionales sobre el derecho de los privados de libertad. Es decir, que usted me dirá, profe, ¿y con qué frecuencia se dan ese tipo de cosas? Y yo le digo, mire, no se dan con tanta frecuencia esas últimas incidencias que yo le acabo de mencionar por una razón sencilla. Y es que a veces los mismos reclusos, los mismos condenados, no están conscientes de los derechos que tienen. Y otra cosa es que los penales, yo conozco eso como la palma de mis manos, porque yo, el tiempo que trabajé en la defensa pública, yo tuve contacto directo con el sistema penitenciario y lo estudié, además de eso. En los penales se da lo que se llama el tema de la zanahoria y el garrote. Existe lo que se llama, ningún condenado quiere hacer peticiones ni presentar incidencias dentro del penal que lo conduzcan a convertirse en una especie de oveja negra, porque como se trata de una relación entre autoridad y preso, el preso nunca tiene la razón y la autoridad siempre tiene la razón. Entonces se crea un estado de sumisión y de conformidad más o menos inducida por ese fenómeno de poder que se da entre la autoridad carcelaria, que por lo general son arbitrarios, y el condenado, que se siente que está estigmatizado por los rigores de la condena y que entiende que no debe enfrentar ni jurídicamente ni materialmente a la autoridad. Y eso hace que muchas injusticias que se cometen al interior de un penal se queden sin conocimiento de la autoridad competente y sin arreglo, porque a veces es mejor estar bien con la autoridad carcelaria
que usted reclamara un derecho que le corresponda. Esa es una realidad que solamente la entiende el que tiene experiencia en ejecución de la pena a nivel real, a nivel real. Entonces, eso se da, y como el juez de la ejecución no es adivino, ni puede estar todos los días metido en un centro penitenciario detectando problemas, entonces no le llegan con frecuencia incidentes como los que yo le acabo de mencionar, correcto, no le llegan. Entonces, es evidente que estamos en presencia de una jurisdicción que todavía está en su fase de desarrollo. Esperamos en el futuro una población carcelaria más empoderada de sus derechos, una población carcelaria que reclame, una población carcelaria que apodere el juez de la ejecución y que reciba la tutela a tiempo, porque ese es otro tema. Si yo estoy presionando porque me lleven al médico y no me llevan, o porque me permitan acceso a un medicamento regular y no me lo permiten, si yo oso por, eh, por dirigirme al juez de la ejecución para que, me ampare en ese sentido, entonces evidentemente que yo debo recibir una respuesta rápida, expedita, sumaria, y con las garantías debidas de un poder judicial que tenga autoridad para mejorar las cosas, para regular las cosas, ¿correcto? Pero si la actividad judicial o jurisdiccional que yo ponga en marcha para procurar un amparo de un derecho, una protección de un derecho dentro del penal, va a durar meses para que se pueda conocer, van a pasar una cantidad de eventos antes de que se conozca por fin, y a veces la resolución que dé el tribunal ni siquiera tiene una fuerza ejecutoria real, efectiva. Entonces, eso lleva a que el sistema penitenciario termine siendo sometido a los rigores autoritarios de la autoridad administrativa, y que el poder jurisdiccional sobre la administración penitenciaria sea supletorio, sea residual, sea de más bajo perfil. Y entonces yo creo que debemos luchar porque la ejecución penal, el sistema de ejecución penal sea de más alto perfil que el sistema de ejecución administrativa, que es el que se da en la cárcel. Entonces, otra de las competencias del juez de la ejecución es controlar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional de la pena. Es decir, si un tribunal de fondo ordena la ejecución total o parcial de la pena conforme al derecho, entonces esa suspensión de la pena no es absoluta ni es total, sino que el mismo código establece un conjunto de condiciones bajo las cuales el que es favorecido con la suspensión tiene que cumplir. Pero ¿quién regula ese cumplimiento? Bueno, el juez de la ejecución tiene que dictar una sentencia de ejecución de esa pena suspendida, estableciendo de manera concreta cuáles son las obligaciones del condenado para gozar del beneficio que le ha establecido el tribunal, y a qué se arriesga ese condenado en caso de que incumpla con esas condiciones. Y esa vigilancia tiene que producirse, y ese cumplimiento tiene que producirse so pena de que el juez de la ejecución sea apoderado de un incidente que puede ser de provenir del Ministerio Público, puede provenir de una víctima activa, que le diga, mira, este no está cumpliendo con la pena suspendida, lo estoy encontrando que no está haciendo tales o cuales cosas que se lo prohíbe la sentencia de ejecución, y entonces el juez tiene obligatoriamente que activar un incidente de la ejecución y de forma contradictoria verificar si ese cumplimiento o esa denuncia, esa queja por parte de la parte interesada es real o no es real. Entonces, para que ustedes vean la gran cantidad de obligación que tiene la jurisdicción de la ejecución de la pena, y basta con que usted vaya a una audiencia de libertad condicional para que usted vea el activismo de las víctimas
más que del Ministerio Público. En ejecución de la pena, el Ministerio Público por lo general tiene un papel pasivo, en principio. Pero el activismo de la víctima en ejecución de pena para impedir que le otorguen libertad condicional a los condenados es totalmente visible, y se convierte en una presión enorme para los jueces de ejecución. De manera que estamos hablando de una jurisdicción no menor que no puede ser subestimada y que los abogados garantistas, los profesionales del derecho garantista, debemos procurar de que cada día se fortalezca más y que lo que pase en las cárceles realmente sea perfectamente controlado por, el juez por la jurisdicción de la ejecución, ¿correcto? Entonces, no estamos en un escenario menor de lo que es el análisis que estamos haciendo al Código Penal que entra en vigencia y que ha introducido una serie de modalidades de cumplimiento de pena que no existen ahora, pero que van a existir a partir del año que viene. En consecuencia, es obligatorio de que todo abogado penalista conozca bien cómo funciona el sistema de ejecución penal y los derechos del imputado. Miren lo que hay con esto. El juez de la ejecución tiene la obligación de controlar la ejecución de las sentencias irrevocables convertidas del perdón judicial a favor de la persona condenada que le hayan reducido la pena. Oiga esto. Eso hay que verlo, otra competencia es del juez de la ejecución es realizar periódicamente inspecciones. Oiga cómo es. Le damos la bienvenida a un conjunto de compañeros que están entrando a la jornada de hoy y bienvenidos y un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Bienvenidos y un abrazo para todos. Entonces, ahí están en el artículo 8, porque no quisiera como extenderme mucho más. Hay otra competencia, pero a mí me gusta el tema de la competencia, de las atribuciones del juez de la ejecución, para que cualquiera que esté presente en esta... Vamos a silenciar. Ok, ya está cerrada. Bueno, entonces le decía que me apasiona el tema de las competencias del juez de la ejecución porque en la percepción general del tema, hay mucha gente que cree que eso es un tribunalcito de poca monta, un tribunal que tiene funciones residuales dentro del sistema. Y no es así. Eso puede ser así si el sistema lo quiere, pero desde el punto de vista de las funciones que le atribuye la ley, se trata de una jurisdicción en toda línea. Por ejemplo, una de las competencias, para que ustedes vean lo que hay, una de las competencias del juez de la ejecución es hacer comparecer ante él a las personas condenadas y encargadas de los centros de corrección y reinserción social con fines de vigilancia y control. Es decir, el juez puede llamar al director o la directora de un penal y decirle, mire, ¿qué está pasando con este asunto, con este asunto, con este asunto y con este asunto en la cárcel que usted administra o que usted dirige? Correcto. Hay denuncias que no han llegado que dicen que ustedes están practicando la tortura o que están haciendo un uso indebido, exagerado, desproporcionado de las celdas de reflexión que los internos le llaman la plancha. El sistema usa el eufemismo de que de celda de reflexión, pero son celdas de castigo donde se castiga al condenado de diferente manera. Pero el juez de la ejecución tiene que vigilar el uso que se hace de eso. Es decir, el poco poder disciplinario material que tiene la autoridad administrativa está altamente bajo la vigilancia del juez de la ejecución.
El juez de la ejecución también tiene que dictar aún de oficio, según el artículo 437 del Código Procesal Penal, la medida que juzgue conveniente para corregir y prevenir las fallas que observen el funcionamiento del sistema penitenciario y correccional. Es decir, el juez de la ejecución es un contralor del sistema penitenciario, un verdadero contralor, que no solamente actúa a petición de parte, como pasa en el proceso penal ordinario, sino que puede actuar de oficio. Y tiene que darse una agenda de oficio, tiene que darse un plan operativo anual de oficio que le permita a él auditar y controlar el funcionamiento de las cárceles en aras de garantizar de que el individuo que está detenido bajo cumpliendo condena, sea un individuo que se le garanticen, excepto la privación de libertad y cualquier otra privación que establezca la ley, se le garanticen todos los demás derechos, empezando por su dignidad, que es una materia que la tenemos pendiente. Por ejemplo, los juristas que están aquí está Robert, está Mayobanes Reyes, está Luis Sánchez, que es un procurador de corte con una experiencia vastísima en el tema. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo vamos nosotros a abordar una discusión sobre la dignidad del condenado, del detenido? Hasta un arresto que a ti te hagan por 24 horas, eso te estigmatiza totalmente frente a las comunidades y frente a la sociedad. ¿Por qué? Porque el sistema no se ha ocupado de garantizar la protección de la dignidad humana de aquellas personas que tienen conflicto con la ley. El que está preso una semana, ya la gente cree que es un delincuente, porque así es que se ha establecido y esa es la cultura que no se ha podido combatir a pesar de todas esas rimbombancias normativas que se establecen en la Constitución, en el marco del respeto a los derechos humanos, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de personas privada de libertad. Todas esas peroratas sucumben ante una realidad que viene dañando la dignidad humana de todo aquel que en un momento dado, hasta por acciones abusivas de las autoridades, son llevados a una cárcel injustamente. Bueno, pero no importa que usted sea inocente o culpable. Si ya usted estuvo preso un tiempecito, ya la sociedad lo estigmatiza como que usted es una persona que ha tenido problemas con la ley y que usted no tiene como el mismo estatus de dignidad que el que no ha caído preso nunca. Eso tiene que acabarse. A las cárceles se va a cumplir una sanción producto de un conflicto que usted tuvo con la ley. Una vez que el individuo cumple su sanción y es devuelto a la sociedad, ya no puede tener estigmatización ni nada por el estilo. De manera que ese es un tema que hay que trabajarlo y no lo va a trabajar el Ministerio Público. Déjeme decirle a Luis Sánchez, que es Ministerio Público. Eso no lo va a trabajar el Ministerio Público, tampoco eso lo va a trabajar el sistema de justicia, ni ese sector conservador que está vinculado a la judicatura. No, eso tiene que abordarlo. Esos son temas propios por ejemplo, del colegio de abogados, que tiene que estar dirigido por liberales, por personas que crean en el Estado de Derecho. Personas que tengan formación en derechos humanos, los abogados litigantes, que conocemos profundamente el tema, tenemos necesariamente que fomentar una discusión que rescate la dignidad de las personas que tengan conflicto con la ley, que hayan ido presos. Eso como una marca, el que ha ido preso por un tiempo a la cárcel, como que se queda marcado de por vida. Eso es una cosa propia del primitivismo, de los sistemas arcaicos de justicia. Entonces, el juez de la ejecución le corresponde combatir eso desde su condición de contralor del sistema de ejecución. Entonces, esa es la situación que debemos tratar correctamente. Mayobanes Reyes está levantando la mano y yo le voy a dar la palabra a Mayobanes, porque inmediatamente usted termine, le vamos a dar la palabra a dos estrellas de expositores que tenemos hoy.
el profesor Robert Vargas y el profesor Luis Sánchez. Adelante, Mayované, para comentar sobre lo que estamos tratando. Excelente, excelente. Bueno, entonces, hay una serie de competencias de juegos de ejecución, pero yo no voy a seguir abundando porque necesitamos de manera urgente y de manera muy... necesitamos la participación de nuestros dos invitados. Vamos a primero a darle la oportunidad al profesor Luis Sánchez y luego que termine el profesor Luis Sánchez, entonces inmediatamente le damos la participación al profesor Robert Vargas y al final nos queda una hora de trabajo de jornada y al final entonces abrimos una jornada de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Yo creo que si el profesor Luis Sánchez agota unos 15 minutos y el profesor Robert Vargas agota otros 15 minutos, entonces serviremos la mesa para que los participantes puedan hacer sus intervenciones, hacer sus preguntas a los expertos y ellos entonces ahí podrían abundar más sobre cada uno de los tópicos que hayan tratado. En ese sentido, le damos la palabra al profesor Luis Porfirio Sánchez Pimentel. Adelante, Luis. Adelante, profesor Luis. Luis, ¿me escucha? Profesor Robert, ¿me escucha? Escucho, le escucho. Bueno, el profesor Luis parece que tiene un problemita técnico. Vamos a invertir entonces la secuencia de participación. Adelante usted con su exposición. Muy buenas noches para todos. Siguiendo la misma línea en que usted ha expuesto, Profesor, profesor, usted no puede, complementar. como estamos grabando la participación, no es obligatorio, profesor, evidentemente, pero si usted estaría en condición de mostrar su rostro. Sí, seguro. Claro. Excelente, excelente, excelente. Adelante, profesor, adelante. Bien, como usted decía, refiriéndose al juez de ejecución de la pena, en el sentido de que esa pilar de la justicia penal
con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Quisiera recalcar que el juez de ejecución de pena, en la formulación que está establecido en el Código Procesal Penal, es un verdadero juez de las garantías del imputado. El artículo 436 del Código Procesal Penal establece de manera preclara, ¿verdad? ¿Cuáles son o cuál es la finalidad básicamente del juez de ejecución de la pena? Me voy a permitir para que ustedes tengan una visión más clara sobre lo que voy a explicar. El condenado goza de todos los derechos y facultades que reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y el código, y no puede aplicarse de mayores restricciones que las que expresamente dispone la decisión del juez competente y la ley. Antes de que se promulgara el Código Procesal Penal, ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? La ejecución penal estaba a merced de las autoridades administrativas, las cuales en la mayoría de los casos, en primer lugar, no tenían la capacidad técnica. Sí, señor y Sánchez. en segundo lugar, tampoco tenían los medios para asegurar que los imputados pudieran cumplir sus condenas en condiciones mínimamente. Pudiéramos decir entonces que a partir de la promulgación del Código Procesal Penal se hace un gran avance. El sistema, con la incorporación del juez de la pena, avanza significativamente. No sé si ustedes recuerdan que en la República Dominicana era un dicho muy común de que el preso no es gente o no era gente. Entonces, a partir de la introducción del juez de ejecución de la pena, el sistema viene a humanizar, ¿verdad? A tratar de humanizar el sistema en cuanto al tratamiento que se le da a la persona privada de libertad con una condena definitiva. De manera que podemos establecer que el Código Procesal Penal marca un punto de partida de avance. Ahora bien, a partir de la promulgación de la Constitución del año 2010, se da un avance significativo en lo que a derechos del justiciable condenado se refiere, ¿verdad? El condenado. En primer lugar, debemos resaltar que la Constitución Dominicana establece el principio de la dignidad humana, el derecho fundamental, como la base, ¿verdad? Como el fundamento del Estado. En ese sentido, la Constitución también establece en su artículo 40, numeral 16, que las penas tienen como fin principal la reinserción social. Ya no tienen la finalidad de prevención general, que era un principio, se tenía como un principio antes de la promulgación de la Constitución y del Código Procesal Penal. Me explico. Bueno, la mayoría de los juristas dominicanos, más anclados en el pasado, entendían que el fin de la pena no era la reinserción social ni la reformación del imputado, sino que la pena debería ser impuesta como un elemento reemplazador para prevenir que se cometieran delitos. O sea, se podía imponer una pena alta, podríamos decir, bueno, le pusieron 30 años, vamos a esperar que con esa pena eso tenga un efecto persuasivo, ¿verdad? Para que otras personas no delincan o para que el mismo condenado no delinque, ¿verdad? Ese es un sistema que ha fracasado
totalmente a lo largo de la historia, ¿verdad? Y en la actualidad podemos decir de manera categórica que el fin de la pena en la República Dominicana es la reinserción social, no el fin de prevención penal. Esto es importante porque todavía muchos jueces, fiscales y autoridades administrativas entienden que la pena tiene como finalidad un castigo en sí misma, ¿verdad? Un castigo en sí mismo, que debe ser un ejemplo para que otro no delinca, o sea, se busca el hecho más allá de la persona. No sé si me copian en ese sentido. Eso toma trascendencia en el proceso penal porque cuando se va a solicitar, por ejemplo, un incidente de libertad condicional, el Ministerio del Ministerio Público, como algunos jueces entienden, que las consideraciones subjetivas del imputado no son importantes, sino que el objetivo del Estado es mantener al individuo preso para asegurar, entre comillas, a la sociedad. Lo que no es más que un relativismo, ¿verdad? Un relativismo que atenta contra ese principio constitucional establecido en el artículo 40, numeral 16 de la Constitución, que establece que el fin de toda pena o medida de aseguramiento privativa de libertad debe ser la reeducación y la reinserción social del imputado. Sobre ese parámetro es que se eligen las normas mínimas de las Naciones Unidas, que no por casualidad llevan el nombre de Nelson Mandela, ¿verdad? Y de la cual es signataria la República Dominicana, que obliga a los estados que han suscrito esta convención a someterse a ese catálogo de derechos. Entonces, en la República Dominicana, en el estado actual de nuestro desarrollo penitenciario, todavía no alcanzamos a cumplir quizá ni en un 40%. No solamente esta normativa internacional a la cual estamos obligados a cumplir, sino nuestra propia normativa establecida en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Empezando por el espacio físico. Si nosotros nos trasladáramos a cualquier institución carcelaria de la República Dominicana, nos vamos a dar cuenta que hay una precariedad, ¿verdad?, en la infraestructura física que le impide al Estado, en muchos casos, cumplir con el mínimo requerido para que un imputado se le pueda preservar su dignidad y las condiciones que le permitan reeducarse y reinsertarse a la sociedad. Eso se debe básicamente a la poca inversión que ha hecho el Estado en la infraestructura carcelaria de la República Dominicana, la cual afortunadamente se está retomando en los últimos meses a raíz, ¿verdad?, de crisis que se ha producido en el sistema. Sin embargo, el problema va más allá de la precariedad económica, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades físicas, sino que abarca situaciones como el acceso a la salud. Y en este sentido, debemos estar claros que el acceso a la salud no es que los presos, que les sube la presión, haya un médico en el penal que lo examine y le dé una pastilla. La atención médica va más allá. Esto significa que el preso tiene el derecho a ir a un hospital a que se estudie su condición clínica, y todo eso debe ser proporcionado por el Estado. En la actualidad vemos, por la experiencia que hemos tenido en la práctica, de que se solicitan permisos y esos permisos se tardan semanas
A veces se tardan meses para llevar a un rey a hacerse un chequeo médico. Y algunos inclusive han muerto en ese proceso. En ese sentido, se abre un abanico de responsabilidades para el sistema, para las autoridades del carcelario. Y se establece también una serie de conflictos subyacentes. O sea, ya el condenado que está sufriendo la pena no solamente sufre el rigor de la pena, sino que se le adiciona su condición de salud, se convierte en otra pena prácticamente, en otra tratarse oportunamente. A partir de la entrada en vigencia del nuevo código penal, se han establecido una serie de cambios. En primer lugar, pudiéramos citar como el cambio fundamental el aumento de las penas. Como ustedes saben, las penas con el cúmulo de penas pues, pueden ascender a 60 años y otras penas, las penas mayores, ascenderán a 40 años. Eso implica un desafío para el sistema carcelario dominicano, que tendrá que recibir más atención, sobre todo para expandir su infraestructura física. Toda vez que a mayores penas, obviamente, habrá más presos, habrá más presos condenados. Ese es un desafío que amenaza, ¿verdad?, con desbordar las capacidades del sistema. Por lo que esa modificación del Código Penal de aumento de las penas en la práctica va a tener un impacto en el sistema carcelario que esperamos y tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que el Estado pues asuma esa responsabilidad, de que tendrá que expandir el sistema carcelario. Entre las novedades también que nos trae el nuevo Código Penal están los regímenes de semi-libertad, que se introduce como un modelo donde el juez puede autorizar al condenado a pasar un tiempo en prisión y parte fuera participando en actividades específicas. Por otro lado, también se traen nuevas modalidades de cumplimiento de la pena y nuevas penas. Por ejemplo, tenemos las medidas de seguimiento sociojudicial, que crea un nuevo tipo de pena y que pondrá al juez de ejecución de la pena también en la obligación de gestionar, de supervisar y de determinar la forma de cumplimiento de esas penas. De igual manera, la reclasificación de las penas es otra de las novedades que trae el nuevo Código Penal. Pues como ustedes sabían, antes teníamos un sistema de multas y prisión. Ahora tenemos un sistema compuesto por penas privativas de libertad, penas restrictivas de derechos, penas pecuniarias y las penas de seguimiento judicial, como dijimos anteriormente. Y en todas estas nuevas fases, el juez de la ejecución de la pena tendrá una participación determinada. De igual manera, el enfoque resocializador que establece el nuevo Código Penal pondrá a cargo del juez de ejecución de la pena un sinnúmero de situaciones que en la actualidad no existen, ¿verdad? De manera que esta introducción del Código Procesal Penal nuevo va a traer un conjunto de novedades
y de exigencias para ese órgano judicial que ameritan que el Estado aumente los recursos, aumente las posibilidades materiales de este tribunal para que pueda ejecutar la misión que le encomienda la Constitución. De lo contrario, si no se da esa inversión del Estado, vamos a tener lamentablemente un desastre, porque no tendrá capacidad esa jurisdicción para manejar la cantidad de responsabilidades que ya son muchas antes de la modificación, con estas que se le agregan a partir de la promulgación del nuevo Código Penal. La importancia de la figura del juez de ejecución de la pena es tan determinante en la sociedad, en cualquier sociedad del mundo, que es un elemento de referencia. Cuando se dice que la condición de la cárcel de un país revelan el nivel de desarrollo que tiene la sociedad. Porque como una sociedad trata a sus presos, como lo trata, sí se puede determinar el grado de desarrollo social que tiene. Esta es una postura con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros vemos en el mundo los países que tienen mejores sistemas de ejecución penal, ¿verdad? Que son los países nórdicos, nos vamos a encontrar que son los países que tienen el mayor grado de cumplimiento con las normas mínimas, ¿verdad? Establecidas en la Convención de las Naciones Unidas para el trato de los condenados. Hasta que el sistema de justicia no garantice que la ejecución penal, ¿verdad?, se realice en los términos establecidos por la Constitución, no pudiéramos nosotros afirmar que tenemos un desarrollo en la jurisdicción penal, porque a diferencia de lo que piensa la mayoría, la parte moral, la parte crítica del proceso penal no es ni siquiera el juicio. Es lo que se hace después del juicio con la persona que resulta condenada. Porque eso es lo que le va a garantizar a la sociedad, en primer lugar, que la persona que delinquió no vuelva a delinquir, o en teoría reducir la posibilidad de que vuelva a delinquir, ¿verdad? Y en segundo lugar, que esa persona pues pueda reinsertarse socialmente, cosa que no pasa en la República Dominicana, como dijo Isiano hace un rato. Pues una persona que cae presa en la República Dominicana, pues se cierra una puerta, se lo estigmatiza socialmente, y el Estado, si esa persona inclusive cayó presa por un error judicial, no le indemniza, no le repara el daño que le produce el error o la falla del sistema. Hemos visto con mucha satisfacción que la semana pasada el Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia en contra del Estado por haber procesado a una persona de manera improcedente, de manera injusta, en un proceso que fue inclusive varias veces a la Suprema. Finalmente se concluyó que real y efectivamente el Estado está en la obligación de indemnizar a la persona procesada que ha demostrado su inocencia a raíz de un error cometido por la Fiscalía. De manera que yo les invito a estudiar este precedente que salió en todos los medios de comunicación, porque la práctica en la República Dominicana es que las personas no reclaman sus derechos. Y estas reivindicaciones no van a salir voluntariamente del poder, entiéndase de la familia, del Estado, del poder judicial, porque el Estado, el poder tiende a preservar, autopreservar.
Si ustedes se dan cuenta, en todas esas modificaciones, los órganos de poder no han cedido ni un mínimo. O sea, no se ha establecido, por ejemplo, un órgano independiente que investigue a jueces y fiscales, que pudiera ser un fiscal especial, independiente, ¿verdad? No hemos visto que se haya establecido un órgano independiente para investigar a la policía, por ejemplo. Vemos que los órganos de poder tienen departamentos de investigaciones internas, por ejemplo, que controlan la institución, se autoprotegen, y estos procesos, cuando no van a ningún lado, por ejemplo, un abuso de poder, un abuso de autoridad, el ciudadano va a poner la querella donde el mismo órgano que cometió el abuso, por ejemplo. El sistema tiene como un break que se autoprotege automáticamente. Entonces, en una sociedad regida por un Estado social y democrático de derecho, el Estado tiene que tener lo que los americanos llaman el check and balance, un sistema de contrapesos que permita al ciudadano ejercer efectivamente sus derechos. Pero de manera que esas reivindicaciones no se van a producir si la sociedad no las impide. Entiéndase el colegio de abogados, los sindicatos, las asociaciones, son reivindicaciones que nacen de la lucha, ¿verdad? De la exigencia. Porque en ninguna parte del mundo el poder va a ceder. Ustedes tienden, como lo he dicho anteriormente, a autopreservarse. Entonces, eso tiene una influencia tremenda, ¿verdad? En todos los aspectos. Vemos, por ejemplo, en la reforma policial, cómo la policía, a pesar de que está incursa en un proceso de reforma que promete transformarla, comete, por ejemplo, un homicidio múltiple, sigue haciendo redadas donde se apresan a ciudadanos de todas las condiciones sociales, pero mayormente pobres, ¿verdad? Porque aquí el precio tiene una estigmatización, tiene un perfil, es pobre, vive en un barrio, no es profesional, y así por el estilo. Esos son los presos favoritos. Vamos a un destacamento, lo vamos a encontrar un muchacho de Pekín, de La Joya o de cualquier otro barrio que está allí detenido porque a un policía le dio la gana de detenerlo, porque no tenía un caso, por cualquier motivo. Entonces, mientras esto suceda, no podemos hablar de derechos, de dignidad humana, de respeto a las condiciones mínimas para ejecutar una detención. No solamente a nivel del juez de ejecución de la pena, sino que toda detención, todo apresamiento tiene que respetar la dignidad humana. Y el principio fundamental respecto a la privación de la libertad que debe estar fundamentado. De manera que la facultad, la voluntad, ¿verdad?, de la gente no debe jugar ningún papel, sino que debe ser un asunto institucional. Entonces, volviendo al juez de ejecución de la pena, recientemente la Suprema Corte de Justicia ha modificado el reglamento del juez de ejecución de la pena y ha incluido una serie de novedades. Entre ellas, la principal es que se incluye una regla excepcional mediante la cual el juez de ejecución de la pena puede ordenar la libertad de una persona condenada aun cuando ésta haya ejercido un recurso en contra de la sentencia. En esto hay que reconocer que la Suprema Corte de Justicia con este reglamento ha tratado de equilibrar y darle más efectividad a los derechos de las personas condenadas y para darle algunas posibilidades
que en la actualidad no existen. En ese sentido, debemos también resaltar que el nuevo reglamento, ¿verdad?, es una herramienta efectiva, una herramienta efectiva para ejercer los derechos del justiciable. A veces como abogados nosotros nos concentramos mucho en el código, ¿verdad? Pero la realidad del derecho moderno es que los reglamentos inciden de una manera capital en el procedimiento. Por eso cuando vamos a hacer un recurso, una acción ante un abogado del Estado, pues debemos fundamentarlo básicamente en el reglamento. Tanto el anterior reglamento como este son herramientas efectivas para materializar los derechos establecidos tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal. De manera que yo les exhorto y les invito a todos los participantes en esta actividad a que profundicen en el estudio del nuevo reglamento pues de ejecución de la pena, así como también en las nuevas modificaciones contenidas en el nuevo Código Penal relativas a la pena, porque ha sido una verdadera confusión lo que ha establecido el nuevo Código Penal, estableciendo unas modalidades de pena, de cumplimiento de pena que no existían anteriormente, y algunas de las cuales pudieran resultar inclusive contrarias a la Constitución, que es un tema que ya hemos visto anteriormente y que ha sido magníficamente explicado tanto por los invitados que han concurrido al curso, como el licenciado Itiano, que se ha explayado de manera extensa sobre estas posibilidades. Decirles también que sobre las modalidades de pena que establece el nuevo Código Procesal Penal, ya varias instituciones entienden que ese instrumento es violatorio de la Constitución, han incoado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra estos artículos. Hasta aquí mi exposición. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues estamos en la disposición de responderla. Excelente, profesor. Vamos de inmediato a darle la palabra al profesor Luis Porfirio Sánchez Pimentel para que él proceda a hacer su exposición y luego agotamos un turno de preguntas y respuestas. Adelante, profesor Luis Sánchez. Saludos, abogados, dirección del Instituto de Ciencia Científico y a todos los demás. Es un placer compartir con ustedes, en especial los profesores que me han antecedido, el profesor José Los Santos Iciano, el profesor Robert Vargas. La ley 7425, que realmente entra en vigencia en agosto del 2026, y la modificación del reglamento de la ejecución de la pena 30-2025, impacta significativamente en lo que es el juez de la ejecución de la pena. Y nos preguntamos, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Cuándo? Primero, fortalece sus facultades de oficio. ¿Cómo así? Puede ordenar la libertad anticipada, puede ordenar permiso de salida. Ahora, ¿cuándo lo puede hacer? Puede ordenar la conversión de multas y dar un seguimiento sociojudicial. Todo esto debe de estar fundamentado en dos pilares, en dos categorías jurídicas.
reinserción social. Reinserción social. Es decir, si el condenado no logra esto, no es posible o no vale la pena que el juez de la ejecución de la pena ordene de oficio cualquiera de esta medida. ¿Qué significa esto? No solamente la reeducación y la reinserción del condenado. Esta libertad anticipada tiene un plazo fatal. Fijaos bien, ¿eh? La libertad anticipada debe de establecerse y debe de cumplirse la libertad en 15 días. Es decir, los centros penitenciarios, una vez el juez de la ejecución de la pena ordena cualquiera de esta medida, especialmente la libertad, debe de cumplirse en un plazo de 24 horas. ¿Y cuál es la importancia de esto? La rapidez, la eficacia, la eficiencia, el descongestionamiento de las cárceles del país. Pero hay algo muy importante. Nada de esto puede suceder sin la participación de la víctima. La víctima es lo más importante antes de tomar una decisión. Es decir, el juez de la ejecución de la pena debe de escuchar la víctima, el parecer de ella, su opinión. ¿Está ligado el juez de la ejecución de la pena a la opinión de la víctima? No, pero es una condición sine qua non. Pero hay otro elemento importantísimo en lo que es la ejecución de la pena, y es el monitoreo post la medida. ¿Qué va a pasar con este individuo que lanzamos a las calles? No, ahora con este nuevo Código Penal hay que darle seguimiento, pero a todos no. Fijaos bien, al individuo que por su comportamiento en el tribunal se consideró, se encasilló con un nivel de peligrosidad. Ahora en este nuevo Código Penal hay conceptos, terminología con mayor claridad jurídica, como los incidentes, el salario mínimo nacional, el medio libre y los permisos de salida. ¿Para qué? Para que se respete el principio de legalidad. Y nos preguntamos, fijaos bien, nos preguntamos nosotros, ¿qué logramos con esto? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuáles son los objetivos que persigue el nuevo Código Penal y sobre todo los legisladores? Descongestionamiento de los tribunales, agilización de los trámites, mayor o menor trabajo para los tribunales mientras se decongestionan las cárceles del país. Ahora bien, ¿qué pasa con el juez de la ejecución de la pena? Adquiere un papel mayor en la judicialización de la ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque a pesar de que él es el garante de los derechos fundamentales en lo que es la protección del condenado, se le atribuye la tutela judicial efectiva de sus derechos en aras de la reinserción social. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Que quede todo constituido, cimentado en los principios constitucionales y en los tratados internacionales.
¿Para qué el Código Penal o Ley 7425 busca el fortalecimiento de la ejecución de la pena? Señores, no todo el mundo va a poder accesar a estos privilegios o a estas medidas de reinserción social. Hay un problema con relación a los agresores sexuales, a los que abusan en la violencia intrafamiliar, a los que vulneran precisamente a aquellas personas vulnerables. En ese tenor, aunque sean favorecidos con alguna de estas medidas, hay prohibiciones para ellos. Se le impide el consumo de alcohol. Se le impide el consumo de alcohol. Y sobre todo, si desacatan cualquiera de estas medidas, entonces puede revocársele todo aquello por el cual han ganado con su comportamiento en las cárceles del país. Pero fíjense qué importancia tiene todos estos cambios en el juez de la ejecución de la pena. Aquella pena menor de 5 años podrán ser cumplidas de la siguiente manera. Fijaos bien. Ojo, primero, pueden cumplirlo los fines de semana, los días feriados, pueden cumplirlo solamente en horas nocturnas, y todo esto solo lo puede hacer el juez de la ejecución de la pena. Y la libertad condicional lo establece de manera clara y precisa. Solo podrá ser otorgada por el juez de la ejecución de la pena. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Que no solamente la libertad condicional, sino cualquier queja, cualquier denuncia, cualquier vulneración a un derecho, aunque sea de manera oral, solo le compete al juez de la ejecución de la pena. Ahora bien, los plazos son estrictos, decíamos 15 días, y los recursos quedan abiertos de manera total, siempre y cuando el juez de la ejecución de la pena no haya cumplido con su rol. Se refuerza de manera importantísima lo que es el respeto a la dignidad humana, el respeto al principio pro homine a favor del ser humano. Señores, pudiéramos durar un semestre, y si pudiéramos durar un diplomado completo sobre el juez de la ejecución de la pena. Gracias por escucharme. Profesor, usted tiene una pregunta de Efren Isidro. Dígame. Buenas noches para todos. Principalmente a su orden. Para ustedes, juristas, que están instruyéndonos nosotros la carrera del derecho. La pregunta mía sería, porque nosotros vemos el día a día, y como estamos hablando de garantía, estamos hablando de derecho, entonces, ¿quién garantiza a la víctima, en este caso, cuando existe una sentencia de una garantía? Ahora sí. Entonces, ¿quién garantiza, por ejemplo, la seguridad de la víctima cuando hay una violencia intrafamiliar? Se le da una medida, vamos a decir, en su casa, pero ya ahí nosotros tenemos una agresión que fue por la que se llevó adelante de un juez, pero esa mujer sale a su casa de igual manera desprotegida. Entonces,
¿quién el Estado no tiene esa garantía para ella, no tiene esa seguridad? Porque el agresor luego sale y cuando viene a ver se ha dado en ocasiones que horas después termina con la vida de la víctima. Esa es una preocupación de mi parte. Fíjese, hermano, esa persona tiene la protección no solamente del juez de la ejecución de la pena. El Ministerio Público sigue en la protección y en auxilio de esa persona fuera de la ejecución de la pena. ¿Y por qué? Porque la Constitución de la República establece de manera clara, precisa, que el Ministerio Público es el garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos del país, independientemente de su condena o no. Es decir, que tendrá el juez de la ejecución de la pena, tendrá al Ministerio Público y tendrá la protección efectiva del Estado a través de la protección de víctimas de la Procuraduría y del Ministerio de la Mujer. Preguntas. Sí, doctor, en ese sentido, ¿me escuchan? Sí, sí. Le Mire, escuchamos, Robert. el nuevo código, el nuevo reglamento establece, si no mal recuerdo, que cuando se le da un permiso a un condenado por violencia de género, el juez de ejecución de la pena tiene la obligación de comunicarse a la víctima en un periodo determinado de tiempo antes para advertirle que esa persona va a ser favorecida con una medida no privativa de libertad durante un tiempo, está con un permiso de salida o con una de las modalidades de cumplimiento de la pena, porque para evitar cualquier situación se le va a informar a la víctima. Si, por ejemplo, si a una persona se le da un permiso que salga por 3 o 4 días o en un medio libre, la víctima va a estar en conocimiento para que tome las medidas del lugar, obviamente. Desde luego, en el ámbito de la protección, ningún sistema de protección en ninguna parte del mundo tiene un rango de 360 grados. Siempre va a haber un área que el Estado no tiene la capacidad de prestar una seguridad absoluta, nadie. Esto es prácticamente imposible, pero medidas mínimas, el reglamento las contempla. Por lo menos informar a la víctima y una serie de cosas. Es correcto. Algunos autores le hacen algunas críticas al modelo penitenciario establecido en la República Dominicana, al sistema de ejecución de pena establecido en la República Dominicana, porque se trata de un modelo basado en el principio de discrecionalidad judicial en toda su extensión. Es decir, no hay un solo ámbito del sistema de ejecución penal que la ley lo establezca como un beneficio a favor del condenado, independientemente del criterio del juez, sino que el derecho que tiene todo condenado, por ejemplo, libertad condicional, es a solicitarla. Pero las condiciones bajo las cuales se le será otorgada y la procedencia de la solicitud para que le sea otorgada su libertad condicional depende del criterio subjetivo del juez. Entonces, lo ideal sería que la propia legislación estableciera circunstancias bajo las cuales los beneficios penitenciarios se obtengan de manera legal. Es decir, un delincuente primario que no haya cometido delito de sangre y que haya tenido un comportamiento ejemplar en la cárcel y que sea una persona joven, debería la ley decir que esa persona, si ha cumplido con el comportamiento que exigen la vida carcelaria, pudiera ser de manera legal favorecida por la libertad condicional y que todo no dependa de la discreción del juez, porque al final del día usted puede llevar todos los requisitos
que que exige la ley para usted solicitar una libertad condicional, y al final del día el juez arbitrariamente decide si la otorga la libertad o no la otorga. Entonces, Escúcheme, profe, ¿me puede permitir? Hay una intervención. Adelante, profesor. Como usted sabrá, profesor, existen los parámetros fácticos y los parámetros legales para la libertad condicional. Usted sabe, por ejemplo, que en primer lugar la parte fáctica está determinado por su comportamiento en las cárceles y sobre todo por los certificados y por los documentos que emiten las autoridades de la cárcel, si vale la pena, porque los que están bajo el control de ellos emiten certificaciones. Esa es la parte fáctica, y la parte legal, la ley establece cuáles son las condiciones para que un determinado reo sea beneficiado. Ahora, es verdad en cierta medida que al final, la decisión la tiene el juez, y que no siempre, porque hay que ser justo, toman en cuenta la parte fáctica y legal, sino más que los parámetros que establece, tiene que ver mucho con la parte subjetiva del juez. Eso debe de ser eliminado. En esa parte estoy de acuerdo. por ejemplo, profesor, la idea es en determinados delitos, porque es posible que se le permita la discreción del juez para delitos graves, por ejemplo, asesinato, el que ha sido condenado por asesinato, por homicidio, por robo agravado. Ya ahí el juez tiene que tener un cuidado y tiene que tener un poder discrecional importante para determinar de que aún el individuo presente todos los requisitos fácticos y de comportamiento que exige la ley. Entonces el juez debe tomar en cuenta ahí otros factores antes de decidirse por evaluar positivamente la solicitud. Ahora, en determinados delitos que implican delincuentes primarios, por ejemplo, vamos a mutearlo. Excelente. Delincuentes primarios, o sea, la ley puede perfectamente identificar una serie de circunstancias bajo las cuales la libertad condicional depende estrictamente del comportamiento real del condenado. Es decir, el condenado que quiera ser beneficiado a la mitad de la pena con su libertad condicional, lo único que tiene que cumplir con todos los requisitos que exija la ley. Me refiero para determinados delitos. Por ejemplo, delito vinculado, por ejemplo, un robo primario, una serie de delitos que no hayan sido de alta intensidad ni que hayan provocado un daño grave a personas o a la misma sociedad. Entonces, debería haber una serie de circunstancias a partir de las cuales la libertad condicional, por ejemplo, sea conquistada estrictamente a partir del comportamiento del condenado y que no tenga que pasar por el arbitrio de un juez al que usted le puede presentar todos los papeles del mundo y te dice, no procede darte la libertad condicional porque no están dadas las condiciones de acuerdo a su criterio. ¿Qué le parece, Robert? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Fíjese bien que en la práctica el juez de ejecución de la pena juzga de manera subjetiva. No se enfoca objetivamente en que el condenado haya cumplido un ciclo de educación en la cárcel, que tenga, por ejemplo, 15 certificados, que se haya comportado bien. Sin embargo, cuando el juez de ejecución de la pena analiza la situación
usted se encuentra con casos donde dice, bueno, es cierto que se ha reeducado, que se ha educado, ¿verdad? Que ha tomado una serie de cursos, ha aprendido oficios, pero la víctima se opone, por ejemplo, o representa, recurriendo a la peligrosidad, que es un elemento que no está contemplado en la legislación. O sea, el juez no puede decir que por peligro no le puede dar la libertad condicional, a menos que no haya afectado en el curso de su pena una actitud agresiva o que haya llamado a la víctima, que la haya mandado a amenazar, una serie de cosas que pueden dar, ¿verdad? En ese caso, obviamente, no procedería, pero si la persona cumple con todos los requisitos, pues el juez tendría que darle la libertad condicional y eso sucede en la práctica. No se toma en cuenta el artículo 40, numeral 16 de la Constitución, que establece que el fin es la reeducación y la reinserción social. Eso por un lado. Otra cosa que se ha discutido sobre el sistema de ejecución de la pena que tenemos es que en la República Dominicana, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la víctima no tiene una participación en la ejecución de la pena, porque no es objetivo preguntar a una persona que ha sido afectada si está de acuerdo y que liberen a una persona o no. La respuesta obviamente no puede ser objetiva. En casos muy contados, muy pocas víctimas dicen, sí, podemos, estamos de acuerdo, pero en la mayoría de los casos que tienen sistema de ejecución de la pena, Adelante, Robert. Bueno, el profesor Robert se le ha caído un poco en la comunicación. Nosotros vamos a ver si alguno de los participantes, además de Efren, quiere hacer alguna pregunta al profesor Luis Sánchez, que sí se mantiene activo, o a nosotros mismos. Adelante, participantes, los que quieran hacer alguna pregunta. Ya estamos llegando al final de la videoconferencia porque son las 8:59 de la noche. Y está lloviendo. Le agradecemos sobremanera. El pico más alto de la videoconferencia fue de 45 participantes y con las condiciones climáticas que hemos tenido esta noche, eso es realmente una proeza del curso. ¿Quién más quiere formular alguna pregunta? Adelante, antes de que cerremos. Bueno, parece que nadie quiere formular preguntas. Adelante, profesor Alfredo. Bien, gracias. El reglamento estipula que el juez debe de hacer descensos al registro penitenciario o él se relega a creer siempre en lo que se le dice nada más. Esa es por una parte. Por la otra parte es en el periodo ya de la concesión de la libertad condicional, el medio libre, existe también una visitación externa fuera de lo extrajudicial a ese ambiente donde realmente va a estar compartiendo el favorecido, porque si se trata que es de, vamos a decir, estupefacientes, violencia de género causada en el alcoholismo. Hoy en día tenemos una sociedad hiperactiva en el consumo de alcohol. Entonces, ¿qué podría suceder? Que ese derecho se vea, vamos a decir, atacado por la sociedad. Correcto. Y esa persona pierda su garantía, vamos a decir, en consecuencias. Entonces, ya estaríamos hablando de que el país quizá no le garantiza a la sociedad ya al trabajo a ese juez y a esa persona que fue reconstruida en los medios penitenciarios, algo así por ahí más o menos. Bueno, en mi experiencia personal, yo lo que he percibido
que, por ejemplo, al juez de la ejecución, la ley le asigna, es una jurisdicción especial. Contrario a la jurisdicción ordinaria que se rige siempre por el principio de justicia rogada y donde el juez ordinario de lo penal juega un papel pasivo y los activos son las partes, ya en el ámbito de la ejecución sucede que el juez de la ejecución juega un papel activo en el control, vigilancia y, y, y aseguramiento y tutela de los derechos fundamentales de los condenados. Y tal y como usted lo plantea, el juez tiene la obligación de visitar los penales, de entrevistarse con los directivos, con los reclusos, con los condenados. Tiene la obligación también de, si se hace eco de un mal comportamiento de un condenado que haya sido beneficiado por alguno de los beneficios establecidos en la ley, también puede operar de oficio. Correcto, una jurisdicción especial. No se rige por el principio de justicia rogada, sino por el principio de justicia oficiosa. Efren quiere preguntar algo ya por último, Efren. Sí, profe, usted hizo referencia ahorita con la atracción que podría tener el muchacho del barrio, que sale del barrio con poca educación, Correcto. que poco conocimiento, que delinque. El delincuente primario. Exactamente, delincuente primario. Pero ahí existe también una realidad que independientemente de todo lo que acontezca en lo que representa el derecho o el derecho humano, ese mismo joven, si nosotros lo victimizamos, entonces es el que sale nuevamente a la calle y vuelve a reincidir en el delito que él ha cometido. Porque lamentablemente nosotros en lo que es la prisión, nosotros no tenemos la preparación de la reinserción social. Correcto. Eso no existe y se ha querido hacer porque se comenzó con la cárcel modelo, que al fin y al cabo la cárcel modelo se corrompió también. Correcto. Claro, entonces, una opinión con respecto a ese tema. No, eso que tú planteas es una de las caras de la moneda. Es decir, hay una parte de la sociedad que entiende que siempre hay un riesgo detrás de un beneficio penitenciario a favor de un condenado. Y hay otra parte de la sociedad que entiende que al individuo hay que mostrarle el lado altruista de la sociedad y ponerlo a prueba y decirle, mira, delinquiste hoy, tu delito merece una sanción X, pero te vamos a dar tal beneficio para que tú tengas la oportunidad de demostrar que tu comportamiento ha cambiado. Esa es otra parte de la sociedad que entiende que se puede darle ese tratamiento a las personas que resultan condenadas por haber infringido alguna de las normas penales y que son juzgados y condenados. Entonces, todo depende de qué lado de esa configuración dialéctica del problema tú te encuentres. Yo entiendo que quizás no en todos los delitos, pero hay una cantidad de delitos y de circunstancias fácticas específicas a partir de las cuales un joven se ve envuelto en un delito en un momento determinado, para las cuales el sistema debería tener mecanismos menos rigurosos para darle la oportunidad de que se reinserten socialmente sin que tenga que cumplir con todo ese rigor represivo del Estado ante la comisión de un delito. Y más tú tomando en cuenta que no sé si tú manejas esa estadística, pero déjame darte un dato. El que conoce bien cómo funciona el sistema penal no le da mucha importancia al tema del peligrosismo. ¿Por qué? Bueno, porque de cada 100 delitos que se cometen, solamente llegan a la justicia 10.
Eso no lo sabe la sociedad. Eso no lo sabe toda la comunidad. Es decir, de cada 100 robos solamente llegan a la justicia 10 y 90 se quedan impunes. De cada 100 violaciones solamente llegan a la justicia 10, eso en todos los países, y 90 se quedan impunes. Entonces, tú no puedes dejar de darle una oportunidad. Esa es mi opinión y esa es mi forma de ver el asunto, evidentemente. Y respeto a todo aquel que crea algo diferente. Tú no puedes dejar de darle una oportunidad a una persona que haya cometido un delito, que haya pagado una parte de la pena, pero que se le pueda permitir salir a demostrar a la sociedad si él se reivindicó o no se reivindicó. Eso habla bien del sistema, eso no habla mal del sistema, eso habla bien del sistema. Yo creo que la sociedad debe mostrar su lado altruista para aquel que se lo merezca, ¿tú entiendes? Para aquel que se lo merezca, porque por ejemplo, si tú caes por droga a la cárcel y te condenan por narcotráfico, por distribuidor de droga, y resulta que ya te condenaron a 5 años y ya tú tienes 2 años y medio en la cárcel donde la droga entra y sale, y tú te alejaste de eso a pesar de que tú trabajaste en la calle esa actividad. Entonces tú le estás demostrando ya al sistema de justicia que la pena ha surtido el efecto esperado en ti, porque tú en la cárcel ni has consumido droga nunca, porque cada vez que te hacen el doping tú sales positivo, sales negativo, y nadie te puede vincular a una actividad de tráfico interno, de distribución de droga dentro del penal. Entonces, y además no ha tenido problema con nadie. Yo creo que 2 años y medio de buen comportamiento para una gente que esté cumpliendo una pena de 5 años, yo creo que es una muestra suficiente para que se te dé una oportunidad como interno. Lo otro sería ser arbitrario, lo otro sería ser vengativo, lo otro sería apostar a un peligrosismo irracional. Y eso tampoco le hace bien a la sociedad, de que a usted se lo coman en la cárcel por cualquier quitametapaja, vamos a ponerle la pena máxima y vamos a comérnoslo en la cárcel. Yo no creo que ese es el sistema más adecuado. El sistema tiene que tener recompensa, tiene que tener mecanismos de valoración del buen comportamiento, porque así es que funciona una sociedad civilizada. Yo creo que, bueno, ya lo hemos pasado con 9 minutos. Vamos a terminar aquí la actividad de hoy y nos vemos en la próxima jornada. Un abrazo para todos y todas y gracias por haberse integrado. Feliz resto de la noche para los demás, para todos.